Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos ya en la tercera parte de nuestro estudio de Apocalipsis, capítulo 20, un capítulo que ya lo anticipamos desde la primera entrega, que es bastante polémico, bastante controversial. Para muchos es el filtro por el cual evalúan si nuestra escatología es correcta o anómala. Yo creo que podríamos decir mucho más de la escatología, pero este se ha vuelto como el pasaje paradigmático de la escatología. Muchos libros y muchos debates han ocurrido al respecto y no es el propósito de este breve video dilucidar todas las polémicas, sino más que nada presentar un panorama de cuáles son las diferentes posturas de interpretación al respecto. Yo le mando un saludo a mis hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz. Una vez más, el Señor me los bendiga. Ya llevamos 5 meses de no podernos congregar y ya les extraño bastante y creo que extrañamos la bendición de poder juntos alabar y rendir homenaje a nuestro gran Rey. Esperemos que pronto podamos reiniciar este gran privilegio que es congregarnos en el nombre de Jesús. Y asimismo también saludos mis hermanos estudiantes del Seminario Teológico Presbiteriano San Pablo. Sigan adelante, completen sus tareas, hagan todo lo que está pendiente porque pues aunque estemos aislados, hay mucho trabajo por hacer, hay mucho todavía que aprender. Y todos los que se unen a nuestro estudio, pues Dios les bendiga, bienvenidos. Esperemos que el Señor nos lleve a conocerle más y a depender más de su palabra para tener consuelo y esperanza. Bien, eh, Apocalipsis 20 es un pasaje complicado principalmente por esta mención que se hace a los famosos 1000 años, ¿sí? Esta mención, esta cifra, por unos es considerada como una cifra que ha de tenerse como literal, un reino de 1000 años, tales cuales, y otros pensamos que es una cifra más simbólica. Como todos los números de Apocalipsis se entienden principalmente como simbólicos. Entonces partamos de allá y veamos las diversas perspectivas de lo que estamos hablando. Estamos hablando del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver las diversas perspectivas. De hecho, son tres principalmente: el postmilenialismo, el premilenialismo y el amilenialismo. Y bueno, le decía, no pretendo hacer ninguna mofa, ni es tampoco mi intención hacer una caricatura de las perspectivas contrarias a las que yo sostengo. Yo tengo la mía y usted ya sabrá de antemano cuál es la mía desde que soy presbiteriano. La iglesia presbiteriana, por lo tanto, tiende a agruparse en torno al amilenialismo, que será la última que consideraremos en este video, pero hay otras dos perspectivas de las cuales vamos a señalar sus principales características, pero de ninguna manera estoy diciendo que sean las únicas. A lo mejor, si usted quiere profundizar más al respecto, sería bueno encontrar literatura y empaparse de ese conocimiento. No estoy diciendo que quien sostenga una postura contraria a la mía no pueda ser hijo de Dios o no pueda ser cristiano. Le digo que tenemos que usar mucha prudencia y aplicar toda la humildad posible para hablar de este tipo de asuntos. Entonces, veamos las diversas perspectivas. Una perspectiva bastante común hasta hace cierto tiempo es que actualmente nos encontramos en la era de la iglesia. Vivimos entre la primera y la segunda venida de Cristo y estamos en la era de la iglesia, dirigiéndonos hacia el milenio. Este milenio es una era gloriosa de prosperidad, de dominio, donde la iglesia va a poder posicionarse en lugares de bastante influencia para hacer que el mundo y la cultura mejoren para la gloria de Dios. No son necesariamente 1000 años. Es un periodo largo, pero no sostienen quienes son pues adherentes a esta perspectiva, no sostienen que son 1000 años literales, pero sí un periodo largo después del cual ocurrirá una tribulación para entonces dar paso a la segunda venida de Cristo.
Esto es lo que sostienen los propositores del postmilenialismo. Si se da cuenta, a lo que se refiere es que la venida de Cristo, el regreso de Cristo ocurre tras el milenio, después del milenio, que es lo que está en discusión principalmente en estas interpretaciones. ¿Cristo viene antes del milenio o después del milenio? Bueno, el postmilenialismo enseña esto. Debo decir que hasta hace tiempo el postmilenialismo era lo que muchos creían de la iglesia cristiana, y lo que ocurrió fueron las dos guerras mundiales que trajeron pues un ánimo más de pesimismo, una idea de ya no ser tan optimistas respecto al futuro, sino que la mentalidad se volvió catastrofista, y al día de hoy muy pocas personas sostienen que nos dirigimos hacia una era gloriosa de prosperidad y dominio por parte de la iglesia. Sin embargo, hay muy buenos autores que sostienen esta postura, y aún así su exposición del Evangelio es bastante sana, bastante acorde a las Escrituras. Y esta es su postura respecto al milenio. Hay otra postura que lo que sostiene es que sí, estamos en la era de la iglesia, pero lo que va a acontecer después es una parte en la historia que traerá tribulación. Y tras la tribulación, Cristo, el Señor, vendrá y establecerá un reino milenial. Este reino milenial es un reinado de 1000 años. Generalmente se considera como literal, 1000 años literales, después de los cuales vendrá el juicio. Si se da cuenta, aquí ya pasó algo, y es que la venida de Cristo y el juicio ocurren diferidos. En el posmilenialismo, la segunda venida y el juicio acontecen juntos, pero aquí primero viene Cristo y entonces dura 1000 años su reinado en la tierra, para después dar paso al juicio, en el cual habrá destino de gloria en la nueva tierra para los redimidos, y el ser lanzados al lago del fuego para los enemigos de Cristo. Esta es la perspectiva conocida como el premilenialismo, ¿sí? Donde, si se da cuenta, Cristo viene antes del milenio. Y el milenio es tenido como una etapa de esa duración, 1000 años. Y estoy hablando de una facción del premilenialismo que le podríamos llamar premilenialismo histórico. Incluso han habido algunos presbiterianos que han sostenido esta postura. Le digo, bueno, no dudamos de su salvación y no decimos que no sean hermanos nuestros, simplemente su interpretación de este pasaje pues está de esta manera construida. Ellos creen en una venida de Cristo antes del milenio. Este es el premilenialismo histórico. Hay una variante del premilenialismo, producto de un pensamiento interpretativo llamado el dispensacionalismo. Ahora, no tenemos tiempo para hablar de dispensacionalismo. Si usted está interesado en investigar, puede buscar esa palabra dispensacionalismo, y habrá mucho, mucho que encuentre en la red. Nosotros los reformados no compartimos este esquema de interpretación de las escrituras, porque lo que hace es pues meternos más en aprietos que realmente ayudarnos a interpretar las escrituras. No le hace justicia a la historia de la redención como nos es presentada en las escrituras. Pero no voy a debatir sobre ese tema, no nos vamos a meter en ese tema, sino que señalo que el dispensacionalismo como escuela de interpretación ha introducido una variante del premilenialismo que conocemos como premilenialismo dispensacional. Básicamente, los problemas que nos presenta son que este pensamiento no ve una continuidad entre Israel y la iglesia. Lo que nos dicen quienes proponen el pensamiento dispensacionalista es que Cristo vino a la tierra, predicó el Evangelio, pero ya que Israel se mostró duro y no procedió al arrepentimiento, pues el mismo Cristo los dejó como en stand-by, los dejó banqueados, los dejó castigados, y entonces se hizo de otro pueblo, que es el pueblo llamado la iglesia.
Y entonces resulta que la iglesia no es parte del plan original, o al menos no así se le ve, sino que termina siendo una especie de concesión. Algo así como que ya como aquellos están castigados, pues me agarro mientras a este pueblo que es la iglesia. Entonces, actualmente Cristo está lidiando con la iglesia, pastoreando a la iglesia, está juntando a la iglesia hasta que ocurra su segunda venida. Cuando Cristo venga por segunda vez, lo que va a hacer es establecer su reino de 1000 años. Este es el premilenialismo dispensacional. ¿Te das cuenta nuevamente? Coloca la segunda venida antes de los 1000 años, 1000 años literales, y coloca el juicio separado de la segunda venida. No ocurren simultáneamente. Pero hay algo más que caracteriza al premilenialismo dispensacional, y es que la iglesia es raptada antes de los 1000 años. Y tiene que ser raptada para que entonces se le levante algo así como el castigo a Israel, que es quien principalmente va a gozar del reino milenial. ¿Te das cuenta? Lo que presenta el premilenialismo dispensacional es la idea de que hay básicamente dos pueblos de Dios, la iglesia y el pueblo de Israel, y que Dios tiene planes divergentes para uno y para otro de estos pueblos. Hay algo más, y es que no se ponen todavía de acuerdo en si este rapto es pretribulacionista, si este rapto ocurre a media tribulación o si ese rapto es post-tribulacionista, es decir, si la iglesia va o no a sufrir la tribulación, y por eso dentro de esta misma perspectiva hay todavía subdivisiones. Ellos creen entonces que los 1000 años son un evento futuro, un reino de 1000 años literales en los cuales no será la iglesia la que participe porque la iglesia será raptada y que principalmente será Israel quien será el beneficiario de todas las bendiciones de este reinado milenial. ¿Qué te digo? Bueno, de entrada en toda la Biblia no encontramos evidencia de lo que ellos llaman este rapto secreto de la iglesia, pero debo decir que a lo mejor a muchos sí les es familiar, a mí también me fue familiar, porque hay mucha propaganda de esta perspectiva. Desde los años 70, donde había unas películas allí que se volvieron muy famosas en las iglesias, llamadas, por ejemplo, como Ladrón en la Noche y Un Trueno Distante, estas películas que sinceramente daban más miedo que nada, pero muchos crecimos viendo ese tipo de películas, y también pues cierta literatura que formó parte de nuestra educación básica, porque pues tenía muñequitos muy entretenidos, y gran parte del contenido de estos cómics cristianos pues era presentar un esquema dispensacional de la historia de redención. Y más recientemente pues ha salido a la fama una serie completa, 12 libros, 4 películas, llamada Dejados Atrás. Todo esto hace que pues esta perspectiva goce de mucha popularidad. A muchos cristianos se les hace que es la única alternativa viable, porque pues a lo mejor es más influyente una película o unos cómics que el estudio cuidadoso de la palabra de Dios. Creo que es una interpretación equivocada. Creo que el dispensacionalismo no le hace justicia a la historia de redención, pero estamos solamente contorneando las características. Hay una tercera perspectiva, como si nos faltara una más, y es la que sostiene un servidor, la que sostiene en general la iglesia presbiteriana, que es muy sencilla en realidad. Nosotros, primero que nada, vemos que hay unidad entre los santos del Antiguo Testamento, los santos antes de Cristo, y los santos del Nuevo Testamento, los santos después de Cristo. No hablamos de dos pueblos de Dios, hablamos de un pueblo. Jesús mismo lo dijo, habrá un rebaño y habrá un pastor. Y aunque hubo cierto trato diferente para ambos pueblos, es decir, los santos del Antiguo Testamento participaron de rituales y ceremonias de las cuales nosotros no participamos tal cual, porque ahora sabemos que todo aquello apuntaba a Cristo. No estamos diciendo de ninguna manera que los planes de Dios sean diferentes.
La iglesia, desde esa perspectiva, ha existido desde antes de Cristo. La congregación de los redimidos ha existido desde antes de Cristo y son salvos solo por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y lo que nosotros creemos es que, sí, estamos en la época de la iglesia, dado que Jesús nos ha dejado en la tierra para anunciar su evangelio, para ser discípulos. Esta es la época de la iglesia, pero al mismo tiempo, estos son los 1000 años de los cuales habla Apocalipsis. Los consideramos desde una perspectiva simbólica. No hablamos de 1000 años como tal, estamos en el año 2020 después de Cristo, pero estamos en el correr de estos 1000 años, este reinado perfecto donde Dios tiene autoridad, donde Cristo gobierna con verdad y sometiendo todas las cosas bajo sus pies. Claro, al mismo tiempo es una época de tribulación. La tribulación es una realidad presente. Hubo tribulación en la iglesia primitiva, hay tribulación hasta nuestros días, y la iglesia, a la par de esta tribulación, está haciendo su obra de discipular a las naciones. Y lo puede hacer porque el dragón está atado. Nosotros creemos que este atamiento del dragón ocurrió desde que Cristo Jesús venció en la cruz al pecado y desde que Cristo Jesús se levantó victorioso de la tumba. El diablo ha sido atado, el acusador ha sido despojado de sus pretensiones. El acta de los decretos que nos acusaba ha sido clavado en la cruz y Dios ha exhibido públicamente a los principados y a las potestades. Entonces, este dragón está atado. Que atado no significa inoperante. Atado significa bajo el control de Dios. Pero en operación, mintiendo, engañando, haciendo de las suyas. Y por eso mismo nosotros debemos de mantenernos firmes en Cristo. Esta postura es conocida como amilenialismo. Que siendo sinceros es un término un tanto pues inadecuado, porque lo primero que pareciera es que estamos en contra del milenialismo o que creemos que no hay milenio, pero en realidad sí creemos. Estamos en el milenio. Creemos que todo el tiempo que transcurre entre la primera y la segunda venida de Cristo comprende estos 1000 años simbólicos. Así es que, pues podríamos decir que nuestra postura, más que amilenialismo, se llama ya milenialismo, si me permite acuñar un término, ya milenialismo, es decir, ya estamos en ese reino perfecto, grandioso, glorioso de Cristo, aunque hay realidades de este gobierno milenario que todavía no han llegado a su consumación, sino que están esperando el regreso de Cristo. Pero ya reina y nosotros reinamos con Cristo y aquellos que han sido llamados a la presencia del Señor ya reinan también con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es importante entonces señalar que esto no es nada nuevo, hay mucha literatura al respecto y si usted quiere abundar más en conocer la perspectiva amilenialista o ya milenialista, como le invito a que le llamemos, bueno, hay muchos libros, pero yo le recomiendo rápidamente 3. Uno solo está en inglés, que yo sepa, se llama El regreso del rey de Bernd Pointers. Es un muy buen libro que nos presenta un panorama desde la perspectiva amilenialista. Otro libro de los más influyentes en español es La Biblia y el futuro de Antonio Hoekema. Es un libro que plantea exhaustivamente el panorama de estas perspectivas sobre el milenio. Y uno más reciente, una perspectiva milenialista del autor Sam Storms, que llama Venga tu reino, un libro muy recomendado que esperemos pueda ser de utilidad a cada uno de ustedes. Yo no recibo regalías por estos libros, ni tampoco por hacerles publicidad, pero pues es mi deber también recomendarle lo que pueda ser de mayor ayuda. Si puede conseguir estos libros, si puede estudiarlos, creo que serán de bastante edificación para su vida. ¿Qué creemos entonces? Bueno, creemos que ya nos encontramos en guerra. Si creemos que este reino milenario ya está presente, entonces creemos que la guerra es una realidad. La iglesia está en guerra contra el dragón y contra todo lo que sea aliado del dragón. La iglesia se mantiene en pie de batalla. Por eso Pablo le dice a los hermanos de Efesios que deben vestirse de toda la armadura. Estamos en tiempos de guerra.
No estamos en tiempos de vestirnos una bermuda, no son vacaciones, son tiempos hostiles. Debemos vestirnos de toda la armadura de Cristo para estar en pie contra todas las acechanzas del diablo. Así es que esta guerra tiene sus características. Es una guerra contra el dragón. Dice Apocalipsis 12:17 que a este dragón se le fue permitido hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Apocalipsis 12 habla de este conflicto. Esta guerra es una guerra por la verdad. Satanás es llamado en Apocalipsis 20 como aquel que es la serpiente antigua y que sale a engañar a las naciones. Y él puede hacer esto porque él es padre de mentira. La Biblia nos dice que él ha sido homicida desde el principio, que él no ha permanecido en verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla porque él es mentiroso y padre de mentira. Hoy vemos esa mentira operando en toda la ideología del mundo, en todas las perspectivas de vida contrarias a la palabra de Dios, personas que con aires de ciencia, con aires de filosofía, tratan de hacer ninguna otra cosa más que torcer la verdad, son parte de los aliados de la serpiente antigua. Es una guerra por la verdad. Y nosotros podemos saber que estamos en ventaja porque tenemos la palabra de Dios, fuente de verdad, porque tenemos a Cristo, el autor de la verdad y la verdad misma. ¿Se acuerda? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos entonces que avanzar de mano de Cristo y su palabra en contra de la mentira. Hay que advertir que es una guerra en desproporción. En Apocalipsis 20 se nos narra cómo el campamento de los santos es atacado desde todas las direcciones. Dice el versículo 8 que Satanás sale a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, es decir, de todas partes del mundo. Le van a surgir enemigos a la iglesia. La iglesia es la iglesia contra el mundo, la iglesia contra todos. Esto no es mentira. Todos los frentes de este mundo pareciera que están coludidos contra la iglesia. Regímenes completos, partidos políticos, corporativos, colectivos, asociaciones, muchos tienen en común algo. Ven en la iglesia un enemigo a vencer. Cada vez es más común escuchar personas que se jactan y se mofan de la iglesia. Y claro, la iglesia tiene parte de responsabilidad cuando no ha sido luz, cuando se ha mantenido callada la verdad o cuando no ha sido congruente con el mensaje que predica. Pero aún así, la iglesia está en esta guerra y esta guerra es en desproporción. Claro, en términos terrenales, pareciera que somos menos, pareciera que somos débiles, pero no nos dejemos llevar por las apariencias. La mayoría no es la que determina la victoria. La iglesia podría parecer a veces reducida, podría parecer a veces debilitada, pero la iglesia es la que tiene la victoria. Al final podemos gozarnos en que estamos del lado de los ganadores. Pero mientras tanto se ve como una guerra en desproporción. Es una guerra desde todos los frentes. Recuerde que en Apocalipsis Satanás tiene a sus aliados, esta especie de trilogía blasfema que lo que hace es añadirle sus recursos, sus métodos a el poder del dragón. Tenemos a un anticristo que representa todo el poderío del mundo, todos los sistemas de gobierno, todos los sistemas de control al servicio del dragón. Tenemos al falso profeta que representa toda la enseñanza, toda la falsa ideología, toda la filosofía contraria a la palabra de Dios. Y tenemos a la gran ramera que representa todos los deleites vanos y profanos de este mundo. Estos tres se confabulan y actúan juntos contra la iglesia y contra todo lo que es verdad. Piensa, por ejemplo, en cómo los vemos actuando de la mano en nuestra época, en un tema, por ejemplo, como el aborto. ¿Te das cuenta? El aborto. El aborto goza de la amistad de estos tres miembros de la trilogía del dragón. Por un lado, la gran ramera proponiendo que tú puedes hacer de tu cuerpo lo que quieras, proponiendo toda la promiscuidad, todo el libertinaje, toda la inmoralidad,
proponiendo que es tu cuerpo, tu decisión, que amor es amor. Entonces, la gran ramera impulsando el falso deleite, el deleite profano, pero por otro lado el falso profeta, hablando de equidad de género, hablando de ideología, hablando en las escuelas contra nuestros niños, tratando de manipular sus mentes, diciendo que todo lo que enseña la iglesia es retrógrado, que es patriarcalista. ¿Te das cuenta? La influencia por un lado de la gran ramera, la influencia por otro lado del falso profeta, y echando mano al mismo tiempo del anticristo. Gobiernos dedicando parte de su presupuesto para hacer que el aborto sea una política de Estado, gobiernos legislando a favor del aborto, gobiernos tratando de redefinir qué es familia, qué es paternidad y qué es crianza. ¿Te das cuenta? En un asunto tan sensible como este, ahí está el anticristo, el falso profeta y la gran ramera. Es una lucha desde todos los frentes, pero es una lucha que tenemos ganada en Cristo. Es una guerra contra Dios, y que yo sepa, a Dios nadie le gana, nadie le puede oponer su fuerza a Dios. Dios es el Todopoderoso, Jesucristo es el gran vencedor, y por eso en Apocalipsis 29, en el momento en que parece que la iglesia va a ser por fin reducida, van a ser vencidos, los ejércitos de todos los ángulos de la tierra están viniendo contra los santos, los han rodeado. En ese momento desciende fuego del cielo y los consume. El Señor dará victoria a su pueblo, porque esta guerra no es tanto una guerra por el honor de nosotros como súbditos, es una guerra por el honor de nuestro rey, y nuestro rey sale vencedor. Entonces debemos gozarnos en estas realidades. Dios sale ganando en esta batalla. Dios sale vencedor, porque su trono y el de su Hijo, el del Cordero, es un trono eterno. Dice Apocalipsis 20:11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Lo ves? Ese trono no está vacío. Hay alguien sentado en ese trono. Ese trono no está vacante. Ese trono no será desocupado jamás. Los tronos de esta tierra han sido desocupados. Las grandes potencias de este mundo se han levantado, han llegado a su punto cumbre y de ahí han colapsado. Imperios como el babilonio, como el romano, como el greco-macedonio, como el egipcio, todos ellos fueron esplendorosos en su tiempo, pero hoy no son más que historia. Algún día los Estados Unidos, Rusia, China serán historia también. Cada rey, cada presidente no será más que una nota al pie de página en esta historia que es la historia del gran rey Jesucristo. Su trono es eterno. No importa cuánto Satanás alardee, no importa cuánto engañe, al final quien gobierna es nuestro Señor. Y eso es lo que nosotros celebramos. Su juicio es severo y por eso debiéramos tomarlo con toda la seriedad posible. Él castigará con fuego y azufre a sus adversarios. Según Apocalipsis 20:10, el dragón y sus secuaces son lanzados a ese lago de fuego, pero también todo aquel que esté de su lado, todo aquel que piense conforme al mundo, todo aquel que actúe conforme a la carne, si no se arrepiente, si no se rinde ante Jesucristo, terminará en el lago de fuego por los siglos de los siglos. ¿Es severo? Sí. Por eso te está advirtiendo el Señor. Esta es la muerte segunda. Este rey no viene a jugar, este rey es tajante. Y por lo mismo, ahora que hay tiempo, deberíamos someternos a su señorío, debiéramos rendirnos ante su autoridad. Su trono permanece para siempre, su juicio es severo. Ahora, Apocalipsis 26 nos llama a sabernos afortunados. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Los creyentes en Cristo no tienen nada que temer. La muerte, bueno, es una realidad, pero la muerte está vencida en Cristo. El infierno está anulado. La sangre de Cristo nos ha librado de la condenación y de la ira. No hay más que bienaventuranza. Recuerda que bienaventurado significa feliz, santo, afortunado.
bienaventurados. El pueblo de Cristo es eso, es un pueblo feliz. A lo mejor temporalmente está siendo perseguido, a lo mejor temporalmente toca soportar leves tribulaciones momentáneas, pero comparado con la gloria, con la alegría, con el deleite que nos espera, podemos decir que somos un pueblo feliz. Estamos del lado de los que van a vencer, estamos del lado de los que conocen la verdad y por eso debemos proclamar la verdad porque estamos todavía en el deber de hacer discípulos. En lo que Cristo vuelve, debemos mantenernos proclamando estas verdades. Eh, este reino es un reino eterno. El juicio de este rey es severo, pero su pueblo es un pueblo feliz. Por eso eres muy afortunado si eres parte de este pueblo. Recuerda que nos encuentras en YouTube y en Spotify con algunos contenidos que podrían ser de utilidad. Esperamos que sean de utilidad. Nos encuentras como una vida reformada, así, sin espacios, y también en otras redes sociales como Instagram, Facebook y Blogspot. También hay muchos otros contenidos que esperamos quieras compartir, quieras tomar para utilizarlos en tu vida devocional. Déjame termino con una cita de Daniel capítulo 7 versículo 14. Hablando de este gobierno de nuestro Señor Jesucristo, hablando de su autoridad absoluta y su reino que no tendrá fin. Daniel vio esto también en una de sus visiones. Vio cómo el Hijo de Dios se acercaba al Padre y el Padre le concedía todo el dominio y toda la gloria. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Este es el Dios al que adoramos, este es el Rey al que servimos, un Rey cuyo dominio es eterno, cuya gloria nunca dejará de resplandecer. Es un gran honor y un gran privilegio estar al servicio de este Rey, porque además es el único Rey que estuvo dispuesto a morir por sus súbditos, es el único Rey que está dispuesto a mostrarle su amor a su pueblo a costo de su sangre. No hay otro rey como nuestro Señor, grande, santo, poderoso, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de victoria, totalmente digno de toda la alabanza. Si tú eres su súbdito, debes saberte afortunado, debes saberte bendecido. Y por favor ve y proclama su reino a las demás personas. Diles que hay tiempo de arrepentirse. Diles que hay vida en Cristo. Diles que el juicio se acerca, pero que no hay necesidad de padecer el lago de fuego si proceden al arrepentimiento. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde. Nos vemos en otra ocasión.